Súmenle a eso el monopolio casi o duopolio de prensa que tiene la Argentina, ¿verdad? Los dos grandes multimedios, Clarín, La Nación, que tienen una enorme gravitación en la conformación de la opinión pública, con un esquema que es absolutamente ilegal, es imposible. Por ejemplo, en Estados Unidos ningún diario puede tener, en la ciudad en donde emite el diario, se publica el diario, puede tener un canal de televisión de aire o de cable o radio AM o FM. New York Times tiene un diario y punto y nada más. El Los Angeles Times en Los Ángeles tiene solamente el diario y nada más. Sin embargo, acá se estimuló un proceso fenomenal de concentración en todo el espectro comunicacional. Y el resultado de eso fue la penetración de un discurso que hizo, por ejemplo, ensalzó la cuestión del cambio y que se verificó muy bien en los estudios focales que se hicieron antes de las elecciones, en donde aparecía muy claramente la opinión de la gente diciendo que había llegado la hora de cambiar. Y cuando los investigadores preguntaban cambiar en qué dirección, cambiar para qué, cambiar con quién, la gente no tenía idea, decía no, pero el cambio es bueno, el cambio es positivo, el cambio es renovación, el cambio es rejuvenecimiento, el cambio es acabar con lo viejo, con lo antiguo, con lo tradicional. Hay que cambiar, hay que cambiar, hay que cambiar. Y los otros vieron muy bien cómo venía la mano, le pusieron a esa alianza, cambiemos. Un golpe de efecto fenomenal, ¿verdad? Captaron muy bien ese cambio cultural que se había producido en la sociedad argentina, ante un problema que tuvieron todos estos gobiernos progresistas de la región, sin excepción. Un analfabetismo comunicacional fenomenal. No hay otra palabra para calificarlo. Un analfabetismo comunicacional fenomenal, desconociendo la importancia decisiva que la comunicación tiene en sociedades de masas. Estas son sociedades de masas, ¿verdad? Dependemos nosotros de los medios de comunicación para saber qué pasa en el mundo. En la vieja sociedad aldeana, cuando había, digamos, uno vivía en una pequeña aldea con 1000 habitantes, no hacía falta ni radio, ni televisión, ni prensa gráfica, ni nada. Sociedades como la Argentina, de 42, 43 millones de habitantes, con casi 3 millones de kilómetros cuadrados, necesitamos los medios, ¿verdad? Y resulta que esos medios fueron apropiados por la derecha, vinculados todos ellos con el imperialismo. Ninguno de los grandes medios, sean gráficos, radiales o televisivos de América Latina, deja de tener una estrecha vinculación con la embajada de los Estados Unidos. País donde vayan van a encontrar exactamente lo mismo. Y ellos impusieron entonces una agenda para toda la región. Tenemos los mismos escritores escribiendo sus editoriales en La Nación, en Clarín, en el Mercurio de Chile, el Comercio de Lima, o Globo de Brasil, el Reforma de México. Digo, todo igual, es todo un proceso que se han lanzado para producir este cambio cultural, y ante lo cual los gobiernos de izquierda y progresistas no tuvieron una respuesta adecuada. Tuvieron una respuesta muy elemental, muy rústica, ¿verdad? No entendieron la importancia decisiva de la comunicación en sociedades, sobre todo en sociedades que estaban experimentando procesos de cambio muy acelerados. Y lo hemos visto en la Argentina, ¿no es cierto? La forma como se trató de enfrentar el multimedio Clarín y La Nación fue, digamos, estaba condenada rotundamente al fracaso. En primer lugar, porque se le entregó una serie de recursos muy grandes a verdaderos bandidos que salieron corriendo ni bien cambió el gobierno y dejaron a los trabajadores en la vía sin pagar impuestos, obras sociales, contribuciones patronales, y además con un estilo periodístico que era absolutamente inadecuado, que no podía ser un arma eficaz para dar la batalla contra el refinamiento que tenía ya todo este pensamiento de derecha muy elaborado, muy estudiado. Ustedes fíjense que lo que se viene haciendo ya hace unos cuantos años en el terreno de la investigación de la opinión pública es lo que se llama ya el neuromarketing político, ¿no es cierto? O sea, análisis de las reacciones neuronales ante diferentes tipos de discursos. Si yo, por ejemplo, estoy hablando como ahora, estoy hablando a ustedes, según estos especialistas,
Esto es procesado por quien escucha en el lóbulo frontal de nuestro cerebro, que es el lóbulo que establece relaciones reflexivas, ¿no es cierto?, y lo que podemos llamar, entre comillas, racionales. Pero si yo empiezo a los gritos y a lanzar, qué sé yo, consignas violentas, tipo Trump, por ejemplo, para tomar el caso de Estados Unidos, todos los mexicanos son violadores y ladrones, es muy interesante. Lo que comprobaron es que este lóbulo frontal, ante una interpelación de ese tipo, no se mueve. O sea, no hay ondas que se mueven acá, se mueven las de la inteligencia emocional, ¿verdad?, las llamadas inteligencia emocional. Y que por lo tanto ellos han descubierto que hay maneras de hacer que la gente no reflexione, sino que reaccione neuronalmente ante determinados estímulos que los provocan a actuar de una determinada manera. Ante ese nivel de sofisticación, el caso argentino se respondió con la barra brava de Chicago y los bombos y las viejas consignas de los años 40 y 50. Imagínense el desastre que eso significaba desde el punto de vista de comunicación, pero que siempre me causaba a mí, me originaba muchas discusiones con los periodistas y sobre todo con Girtz, porque yo decía de que era poca la gente que en la Argentina, después de un año continuo de criticar al señor Manieto, le interesaba Manieto, que era un error, que no había que empezar ese programa todos los días diciendo Manieto dijo esto. Digo, mira, a la gente ya no le interesa. Digo, mis amigos, militantes del Frente para la Victoria de la Cámpora, estaban hartos con ese discurso. Imagínense la gente que no estaba de este lado, ¿verdad? Errores comunicacionales. Un programa que, por ejemplo, desaprovechaba gente muy talentosa. Los periodistas que estaban ahí eran gente realmente muy preparada. Sin embargo, no sé si ustedes saben, como la dinámica del programa era que ellos no sabían lo que se iba a presentar en el informe especial. O sea, llegaban los periodistas y se sentaban ahí y tenían que ver qué es lo que se decía. Cuando yo sugería, digo, no, pero preparen el tema, preparen la guía de lo que es el programa, para que gente como Nora Beira, Sandra Russo, o Edgardo Moca, o Dante Palma, etcétera, ¿no es cierto?, estudien el tema y puedan hacer una contribución más fundada. No lo pueden tomar de sorpresa. Bueno, se los tomaba de sorpresa, hasta el último programa. Entonces, digamos, estos errores, pero fundamentales en materia de comunicación. Y eso, evidentemente, tuvo su impacto muy fuerte, ¿verdad? Tuvo un impacto muy fuerte, no solamente en la Argentina, también hubo error de comunicación gravísimo en Brasil.